En las profundidades de un calabozo olvidado, una mujer sufría un destino peor que la muerte. Los monstruos, con forma de mantis, la devoraban sin cesar, mientras su cuerpo se regeneraba una y otra vez en un ciclo interminable de dolor. El tiempo retrocede para mostrarnos cómo comenzó esta pesadilla. 5 cazadores se encontraban frente a la entrada de un calabozo secreto, sus ojos brillando con codicia ante el tesoro que nadie más conocía. El hombre de rojo, con una sonrisa que revelaba sus ambiciones, señaló que podrían quedarse con todas las recompensas si mantenían el secreto. ¿Por qué conformarse con migajas cuando podían tener un festín? La mujer de pelo corto asintió con entusiasmo, mientras el líder del grupo, Hyun-chan, daba su aprobación final. Entre ellos estaba Choi, la única tanque del grupo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba la entrada del calabozo. Su instinto gritaba peligro, pero su voz se reducía a un susurro temeroso. Intentó expresar sus preocupaciones, pero las palabras se atoraban en su garganta como espinas. Hyun-chan, su novio y líder, la miró con ojos que mezclaban decepción y manipulación. La presionaba con maestría, recordándole su posición inferior como tanque de clase C, preguntándole si pretendía avergonzarlo frente al equipo. Cada palabra era un látigo invisible que doblegaba la voluntad de Choi. El miedo a los monstruos tipo insecto atenazaba el corazón de Choi, un terror nacido de experiencias pasadas que sus compañeros consideraban una debilidad imperdonable. Hyun-chan retorció el cuchillo en la herida recordándole cuánto habían sufrido todos por su culpa anteriormente. Con crueldad calculada, Hyun-chan le recordó que sin él, ningún otro gremio la aceptaría. La amenaza velada caló hondo en Choi, cuya autoestima pendía de un hilo tan frágil como su posición en el grupo. En la mente de Choi, el veneno de la manipulación se transformaba en néctar. Se convenció de que estaba en el gremio gracias a Hyun-chan, que debía ser agradecida, que él solo quería lo mejor para ella. La distorsión de su realidad era completa. Veía amor donde solo había control. Cuando Hyun-chan declaró con falsa ternura que todo lo hacía por amor, Choi lo creyó con la desesperación de quien se aferra a un espejismo en el desierto. No vio las cadenas invisibles, solo la ilusión de ser amada a pesar de sus imperfecciones. Avanzaron hacia el interior del calabozo, con Choi al frente como escudo humano. La oscuridad los envolvió mientras se adentraban en territorio desconocido. De repente el horror se desató. Decenas de monstruos mantis emergieron de las sombras, sus mandíbulas chasqueando con hambre ancestral. Los gritos de sorpresa y terror resonaron entre las paredes del calabozo. El hombre de rojo maldijo ante la cantidad de enemigos, mientras la mujer de pelo naranja le espetaba que hiciera algo útil en vez de quejarse. Hyun-chan gritó a Choi que resistiera, que ellos se encargarían de matar a los monstruos. La joven se convirtió en una fortaleza viviente. Cada golpe recibido era un testimonio de su lealtad mal depositada. Su cuerpo se convertía en un muro entre sus compañeros y la muerte, mientras su sangre pintaba el suelo del calabozo. El dolor atravesaba su cuerpo como relámpagos, pero Choi se mantenía firme. En su mente, cada segundo que aguantaba era una prueba de su valor para el grupo. Para Hyun-chan se repetía que debía resistir, que no podía fallar, que todo dependía de ella. Pero los monstruos eran demasiados. Un océano de quitina y colmillos contra una sola mujer. Su armadura se agrietaba, su piel se desgarraba y su resistencia llegaba al límite. Con voz quebrada por el dolor, suplicó ayuda a Hyun-chan, pidiendo curación para seguir protegiendo al grupo. Lo que ocurrió después destrozó más su alma que cualquier herida física. Sus compañeros retrocedieron, huían, la abandonaban. La incredulidad paralizó a Choi mientras veía cómo aquellos por quienes estaba dispuesta a morir la dejaban atrás sin dudarlo. Hyun-chan, maldiciendo entre dientes, la llamó estúpida por no resistir como le había ordenado. La traición se reveló en toda su crudeza cuando Choi, ignorando sus heridas, corrió desesperadamente tras ellos. Sus manos ensangrentadas se extendieron hacia la salida, hacia la falsa promesa que representaba Hyun-chan. La mujer de pelo corto, con un atisbo de humanidad, cuestionó a Hyun-chan por abandonar a su novia. La respuesta heló la sangre de Choi. Mi novia. Eso no importa cuando todos estamos a punto de morir. Con esas palabras, Hyun-chan selló la puerta del calabozo, dejando a Choi del otro lado. Los puños ensangrentados de Choi golpearon la puerta mientras la desesperación se apoderaba de ella. Las lágrimas surcaban su rostro cubierto de sangre y suciedad.
La verdad la golpeó como una avalancha. Había sido traicionada por el hombre que juraba amarla. Atrapada en un abismo de dientes y quitina, Choi luchó por sobrevivir. Su corazón más herido que su cuerpo se negaba a rendirse. Se alejó de la puerta, buscando refugio entre las sombras del calabozo maldito. Los monstruos la perseguían implacablemente, pero en medio de su huida desesperada, algo captó su atención. Un extraño resplandor entre los restos de un monstruo caído. Un anillo incrustado en el esqueleto de una mantis gigante emitía un brillo hipnótico que parecía llamarla. Con cautela nacida de la desesperación, Choi tomó el anillo. Sus instintos de cazadora le susurraron que podría ser valioso, tal vez un ítem oculto que le diera una oportunidad de sobrevivir. Sin otras opciones, se lo colocó en el dedo. Una ventana de sistema apareció ante sus ojos. Anillo del parásito Expander. Las descripciones eran crípticas. Afectaba su crecimiento y su vida la regeneraba, y no podía morir hasta algo llamado eclosión. La confusión se apoderó de Choi mientras intentaba descifrar su significado. No tuvo tiempo de reflexionar. Los monstruos la alcanzaron, rodeándola como una marea de pesadilla. El terror se reflejó en sus ojos mientras las mantis comenzaban a despedazarla. Su cuerpo fue desgarrado entre mandíbulas afiladas como cuchillas. El dolor, más allá de cualquier descripción. Sus gritos resonaron en el vacío del calabozo mientras suplicaba por una muerte que no llegó. La oscuridad finalmente la envolvió, ofreciéndole un breve respiro de la agonía, pero no era el final. Para su horror absoluto, Choi despertó. Su cuerpo se había regenerado completamente. La confusión y el miedo la paralizaron mientras intentaba comprender lo sucedido. Apenas tuvo tiempo de procesar este milagro macabro antes de que los monstruos la atacaran nuevamente. Así comenzó un ciclo infernal de muerte y regeneración. Choi perdió la cuenta de las veces que fue devorada y renacida. El tiempo perdió todo significado en este purgatorio de dolor interminable. Su mente comenzó a fragmentarse bajo el peso de un tormento que parecía no tener fin. Años, décadas, ya no lo sabía. Su existencia se había reducido a un bucle de agonía y desesperación. Pero tras incontables ciclos de sufrimiento, algo cambió en lo profundo de su ser. Ya no suplicaba por ayuda. Ya no esperaba ser rescatada. La eternidad del dolor había transformado su miedo en algo más oscuro y poderoso. Entre los restos de un combate interminable, Choi distinguió su espada caída, regalo de cumpleaños de Yunchan Ponto. El objeto despertó en ella una revelación demoledora. Había sido abandonada deliberadamente. La traición no fue un acto de pánico, sino una decisión calculada. La ira reemplazó al miedo en su corazón como lava que sustituye a la sangre. Su rostro, antes temeroso, se endureció con una determinación nacida del odio más puro. Recordó cómo intentó advertirles del peligro y cómo la obligaron a entrar. Todo por codicia, por un ítem oculto que valía más para ellos que su vida. Con una nueva resolución ardiendo en sus ojos, Choi tomó su espada. Ya no era la misma mujer temerosa que entró en el calabozo. Atacó a uno de los monstruos, decapitándolo con un movimiento preciso que sorprendió incluso a ella misma. Un mensaje del sistema apareció. Monstruo eliminado. Fuerza 2. Una sonrisa siniestra se dibujó lentamente en su rostro al comprender el verdadero propósito del anillo. Su risa resonó en el calabozo, un sonido que mezclaba locura y epifanía. Ya no temía a los monstruos que antes la aterrorizaban. Ahora los veía como peldaños en su camino hacia la venganza, hacia la superficie, hacia Hyunchan. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con la promesa de retribución. En su mente, visualizaba el rostro de Yunchan, ya no como el hombre que amaba, sino como el primer nombre en una lista de ajustes de cuentas. Esta no era una historia de rescate, era una historia de renacimiento a través del dolor, de transformación mediante la traición. El tanque de clase C que todos subestimaron estaba a punto de convertirse en algo que nadie podría haber imaginado. Y cuando saliera de este infierno, el mundo exterior conocería su ira.